En los albores de tiempos inmemoriales, el Hijo de Dios, vestido con los colores del cielo y de la tierra, se aproximaba. Su voz, cargada de la sabiduría de los siglos, resonaba por las colinas y los valles, capturando la atención de todos los que la oían. Venid a mí, decía, y os revelaré los misterios del reino a través de fascinantes parábolas, joyas de sabiduría eterna. Como un pintor que entreteje luz y sombra, comenzaba con la parábola del sembrador, Mateo 13:39, donde las semillas de la verdad caían en diferentes terrenos, simbolizando la recepción de las palabras divinas por los corazones humanos. Con cada palabra, la multitud se acercaba más, suspendida por la promesa de secretos revelados, corazones afligidos encontraban consuelo en las metáforas de la existencia. Aunque la Biblia cuenta con un sinfín de parábolas, se seleccionaron con meticuloso cuidado 10 de las más poderosas y significativas para compartir con vosotros. No os las perdáis. La número 1, la parábola del sembrador, se destaca como una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús, encontrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús emplea la figura de un sembrador para simbolizar la forma en que las personas reciben la palabra de Dios, una metáfora que nos habla directamente sobre nuestro crecimiento espiritual. La narrativa es sencilla pero profunda. Un sembrador sale a sembrar y sus semillas caen en diferentes tipos de suelo, representando las variadas reacciones de las personas ante la palabra de Dios. Las semillas que caen al borde del camino y son comidas por los pájaros ilustran cómo algunas personas escuchan la palabra de Dios pero no profundizan en ella. Las aves, como las distracciones del mundo, se llevan la semilla antes de que pueda echar raíces. Aquí, Jesús nos advierte sobre el peligro de la superficialidad y la falta de atención profunda a su mensaje. Las semillas que caen en suelo rocoso germinan rápidamente, pero se marchitan bajo el sol porque no tienen raíz. Esta parte de la parábola nos habla de aquellos que reciben la palabra con entusiasmo inicial, pero cuya fe es superficial. Cuando llegan los problemas o persecuciones, su fe se desvanece. Jesús nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra fe y nuestra resistencia ante las dificultades. Las semillas que caen entre espinos, que crecen y ahogan las plantas, representan a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la ilusión de las riquezas y los placeres materiales sofocan su crecimiento espiritual. Jesús nos alerta sobre cómo las preocupaciones mundanas pueden desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. Por último, las semillas que caen en buena tierra y producen una cosecha abundante simbolizan a aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la reciben con un corazón abierto y fértil, lo que resulta en un crecimiento espiritual significativo. Este es el ideal que Jesús nos propone, ser como la buena tierra, receptivos y dispuestos a nutrir la semilla de su palabra para que abunde en nuestras vidas. La belleza de esta parábola radica en su sencillez y en la profundidad de su mensaje. Jesús no solo nos enseña sobre la importancia de escuchar su palabra, sino también sobre cómo preparar nuestros corazones para recibirla y permitir que transforme nuestras vidas. Nos invita a examinar qué tipo de suelo somos y a trabajar en nosotros mismos para convertirnos en tierra fértil capaz de acoger su mensaje y llevar fruto. Es una llamada a la introspección y al compromiso personal con nuestro crecimiento espiritual, recordándonos que la fe verdadera requiere de un corazón abierto, dispuesto y trabajador. Número 2. La parábola del buen samaritano es una de las historias más poderosas que Jesús compartió para enseñarnos sobre el amor incondicional y la compasión por nuestro prójimo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde Jesús responde a la pregunta de un experto en la ley sobre cómo heredar la vida eterna. Con esta parábola, Jesús no solo responde a la pregunta, sino que también redefine y expande el concepto de prójimo. Más allá de las limitaciones étnicas, sociales o religiosas, la historia comienza cuando un hombre viajando de Jerusalén a Jericó cae en manos de ladrones, que lo golpean, le roban y lo dejan medio muerto al lado del camino. Un sacerdote y luego un levita pasan por el mismo camino, pero ambos eligen ignorar al hombre herido, cruzando al otro lado del camino para evitarlo. Sus acciones reflejan una desconexión entre el conocimiento de la ley y la práctica del amor y la misericordia que la ley pretendía promover. En contraste, un samaritano, considerado un extranjero y visto con desprecio por los judíos debido a diferencias históricas y religiosas, se convierte en el héroe de la historia. Al ver al hombre herido, se mueve a compasión.
Este samaritano no solo detiene su viaje para atender al herido, sino que también le brinda primeros auxilios, lo lleva a una posada a lomos de su propia montura y paga por su cuidado, prometiendo cubrir cualquier gasto adicional que pudiera surgir. Su acción desinteresada y compasiva ilustra el verdadero significado de ser un prójimo. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos que el amor al prójimo no conoce fronteras y que la misericordia no debe limitarse por prejuicios raciales, culturales o religiosos. Nos llama a reconocer la humanidad en todos y a actuar con compasión hacia aquellos en necesidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. La lección del buen samaritano es revolucionaria y desafiante. Jesús nos invita a expandir nuestra propia comprensión de la comunidad, la compasión y el amor. Nos anima a preguntarnos, ¿soy yo como el sacerdote o el levita, demasiado ocupado o indiferente para ayudar, o soy como el samaritano, dispuesto a ofrecer amor y compasión incluso cuando es incómodo o costoso hacerlo? Esta parábola no solo desafía nuestras percepciones y prejuicios, sino que también nos impulsa a actuar. Nos recuerda que el amor genuino se demuestra a través de acciones concretas de cuidado y misericordia hacia aquellos que están heridos, sean quienes sean. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos muestra que el camino hacia la vida eterna está pavimentado con amor, misericordia y compasión por nuestro prójimo, redefiniendo quién es nuestro prójimo en el proceso. Número 3. La parábola del hijo pródigo, que Jesús relata en el Evangelio de Lucas, es una de las historias más emotivas y profundas que nos habla sobre el perdón incondicional y el amor inagotable de Dios. Esta parábola nos cuenta la historia de un joven que, después de recibir su herencia por adelantado, se va de su casa y malgasta todo su dinero en una vida de excesos. Cuando se encuentra en la miseria tras una severa hambruna en la tierra donde había decidido vivir, el hijo decide volver a casa de su padre, preparado para admitir sus errores y aceptar incluso el más bajo de los puestos en la casa de su padre, esperando poco más que un poco de misericordia. Lo que encuentra al regresar es una recepción que supera todas las expectativas. Su padre, que lo había estado esperando, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa, ordenando inmediatamente una gran celebración para marcar su regreso. Esta imagen del padre que no solo perdona al hijo, sino que lo recibe con una celebración, simboliza el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, sin importar cuán lejos hayamos errado o nos hayamos alejado. La parábola también presenta a otro personaje importante, el hermano mayor, que se ha quedado en casa trabajando fielmente al lado de su padre. Cuando se entera del regreso de su hermano y de la celebración que se le ha preparado, se siente resentido y se queja, argumentando que él, que nunca desobedeció a su padre, nunca recibió tal honor. El padre responde amorosamente asegurándole que todo lo que tiene es suyo también, pero que es necesario celebrar el regreso del hermano menor, pues estaba perdido y ha sido encontrado. Esta parábola es rica en significados y enseñanzas. Por un lado, destaca el concepto de arrepentimiento genuino, no como un mero sentimiento de remordimiento, sino como una acción de volver a Dios, reconociendo nuestros errores y cambiando nuestro camino. Por otro lado, ilustra la alegría de Dios al recibir a un pecador arrepentido, una alegría tan grande que es motivo de celebración celestial. Además, la historia del hermano mayor nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el perdón y la misericordia. A menudo podemos encontrarnos en la posición del hermano mayor, luchando con sentimientos de injusticia o resentimiento cuando vemos a otros recibir gracia y perdón. Sin embargo, la respuesta del Padre nos recuerda que el amor de Dios es ilimitado y que hay suficiente gracia para todos, animándonos a alegrarnos genuinamente por la restauración y el éxito de los demás. En resumen, la parábola del hijo pródigo nos enseña sobre la naturaleza incondicional del amor de Dios, su disposición a perdonar y la alegría que encuentra en nuestro retorno a Él. Nos llama a todos, sin importar nuestros errores o cuán lejos hayamos vagado, a volver a casa, a Dios, donde encontraremos brazos abiertos y un amor que nos restaura y renueva. Número 4. La parábola del buen pastor, profundamente narrada en el Evangelio de Juan, nos ofrece una de las imágenes más tiernas y poderosas del cuidado y amor de Jesús por nosotros. En esta parábola, Jesús no solo se autodenomina el buen pastor, sino que también detalla las cualidades que lo distinguen de un simple cuidador contratado o mercenario que no posee un vínculo real con las ovejas. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre, una afirmación que va más allá de la mera familiaridad.
En los tiempos de Jesús, un pastor pasaba tanto tiempo con su rebaño que llegaba a conocer las peculiaridades y características de cada oveja. De esta forma, Jesús subraya una relación personal e íntima con cada uno de nosotros, indicando que su cuidado no es genérico ni impersonal, sino profundamente personalizado y lleno de amor. Además, Jesús resalta la disposición del buen pastor a dar su vida por las ovejas. Este no es solo un compromiso teórico o una promesa vacía, es una realidad que Jesús cumpliría en la cruz. A diferencia de los mercenarios, que huyen al primer signo de peligro porque su único interés es el salario y no el bienestar de las ovejas, Jesús enfatiza su compromiso inquebrantable hacia nosotros, incluso hasta el punto de sacrificar su propia vida. Esta parábola también ilustra el concepto de liderazgo y protección. En un mundo lleno de lobos, problemas, tentaciones y peligros espirituales, Jesús, como el buen pastor, se coloca entre estos peligros y su rebaño, protegiéndonos con su presencia y guía. Su vara y su cayado, símbolos de dirección, son fuentes de consuelo porque nos recuerdan que no estamos solos ni desamparados en nuestras batallas y desafíos. Jesús expande la metáfora al hablar de otras ovejas que no son de este redil, insinuando la inclusión de gentiles y personas de todas las naciones en su rebaño. Esta es una promesa de expansión y unidad, mostrando que el amor de Jesús y su sacrificio son universales, destinados a todos los que lo escuchan y siguen su voz. La parábola del buen pastor nos enseña sobre la seguridad y el confort que encontramos en Jesús. Nos asegura que bajo su cuidado somos conocidos, amados y valorados individualmente. Jesús nos invita a seguirlo, confiar en su guía y descansar en la seguridad de que con él nuestras almas encontrarán pastos verdes y aguas de reposo. Incluso en los valles más oscuros de la vida, nos llama a reconocer su voz, seguirlo fielmente y experimentar el amor y la seguridad que solo el verdadero buen pastor puede ofrecer. Número 5. La parábola del trigo y la cizaña, que Jesús expone en el Evangelio de Mateo, nos presenta un poderoso cuadro del reino de Dios y su paciencia con la humanidad. En esta historia, un hombre siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, su enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. Cuando ambos comienzan a crecer juntos, los siervos del hombre le preguntan si deben arrancar la cizaña. Pero él les aconseja esperar hasta la cosecha para evitar dañar el trigo. Al final, la cizaña es recogida y quemada, mientras que el trigo es recogido en el granero. Esta parábola es una ilustración vívida de la realidad del bien y el mal coexistiendo en el mundo. El campo representa el mundo, el sembrador es el Hijo del Hombre, Jesús, el trigo son los hijos del reino y la cizaña, los hijos del maligno. La cosecha simboliza el fin de los tiempos, y los segadores son los ángeles. A través de esta narrativa, Jesús enseña que habrá una separación definitiva entre el bien y el mal, pero esta ocurre según el tiempo y el juicio de Dios, no el nuestro. Lo intrigante de esta parábola radica en la paciencia del sembrador, que decide no arrancar la cizaña inmediatamente para evitar dañar el trigo. Esta paciencia divina nos enseña sobre la naturaleza compasiva y amorosa de Dios, que espera pacientemente el momento adecuado para separar el bien del mal. Nos recuerda que, aunque el mal pueda existir en el mundo, el plan de Dios para la redención y la restauración sigue en marcha, y su justicia prevalecerá. Al final refleja la misericordia y la longanimidad de Dios hacia nosotros. Dios espera con paciencia, dando a todos la oportunidad de arrepentirse y volver a Él antes de que llegue el momento del juicio final. Nos muestra que, a pesar de la presencia del mal en el mundo, Dios está en control y tiene un plan definitivo para restaurar todo según su justicia. Además, esta parábola nos habla sobre la realidad de la justicia divina. Mientras que la misericordia de Dios es grande, también lo es su justicia. Al final, habrá una separación entre el bien y el mal, y la cizaña será arrancada y quemada, simbolizando el juicio final sobre el mal. Esto nos recuerda la importancia de vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios, buscando la santidad y evitando el mal. La enseñanza de Jesús a través de la parábola del trigo y la cizaña nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo estamos respondiendo al llamado de Dios al arrepentimiento y a la conversión. Al mismo tiempo, nos alienta a tener paciencia y esperanza, sabiendo que Dios está trabajando en el mundo y que, al final, el bien prevalecerá sobre el mal. Nos insta a ser como el trigo, creciendo firmemente en medio de la cizaña,
manteniendo nuestra fe y nuestro testimonio en un mundo que a menudo parece dominado por el mal, confiando en que al final seremos recogidos en el granero celestial de Dios.